Entonces, nuestro hermano Eric, si por favor nos puede introducir el tema y... Ok, hermanos, Dios les bendiga nuevamente, cronometrando mis palabras ahí. Pues el título de lo que vamos a tomar, o el tema más bien de lo que vamos a tomar esta noche, es algo bien representativo, nos representa a nosotros como creyentes del mensaje, tiene que ver directamente con nosotros como creyentes del mensaje. A manera de introducción, tenemos nosotros que saber que este tema, denominado como tercer jalón, es un tema bien popular y quizás, perdonando la expresión, quizás sea un poco sacrílega la expresión, pero es un tema de moda en las iglesias del mensaje, y es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de dar en el a esto, el ministerio. Hágale, Eric, que mudé a todos y entonces no se oyó como 15 segundos de lo que usted estaba diciendo. Ok, voy a recapitular entonces, solamente un poco, ¿verdad? Estábamos mencionando lo representativo que este tema es para nosotros como creyentes del mensaje. Básicamente eso es lo que queríamos dar a entender, que esto de tercer jalón, así como ha sido denominado, y así como pues es dicho en el mensaje mismo, yo me atrevería a decir que es la crema innata del mensaje, ¿verdad? Porque encierra dentro de sí gran parte de la doctrina nuestra descansa precisamente en eso, en el tercer jalón. Entonces, debemos nosotros ser muy responsables al momento de saber dividir o separar, segmentar, creo que sería la palabra, y saber qué diferencia hubo entre el primer jalón, segundo jalón, tercer jalón, y cuál fue el propósito de cada uno de ellos. ¿Cuál fue el propósito del primer jalón, segundo jalón y también tercer jalón? Ahora, también tenemos que correr esto en continuidad con la Biblia, porque no es tampoco solamente venir, reunirnos y tomar el mensaje y desglosar el mensaje, hay que hacerlo correr con la Biblia. Si se menciona este tercer jalón, ¿cómo nosotros lo podemos cuadrar cada uno de estos aspectos con la Biblia? ¿Cómo lo podemos nosotros hacer correr con la Biblia? Si hubo un primer jalón en el ministerio, específicamente del hermano Branham, porque venimos a conocer acerca de primer jalón, segundo jalón y tercer jalón, justamente en el ministerio hermano Branham. Entonces tenemos que ver nosotros, porque sabemos que Dios tuvo que mostrar un tipo en la antigüedad de esto. Tenemos que ver en la vida de quienes fue manifestado un primer jalón, en qué momento, fue manifestado también un segundo jalón y en qué momento, y si hay un tercer jalón, si hubo un tercer jalón y en qué momento. Entonces, debemos nosotros ser responsables y hacer correr todo el tiempo en continuidad tanto la Biblia como también el mensaje. Bien, ya no quiero tomar, quizás tome menos, quizás de los 10 minutos, pero lo que quiero pues introducir, ya que nos tocó esa parte de introducción, es precisamente esto, ¿verdad? Y todo tiene su origen, hermanos. Si nosotros vemos en las fechas y analizamos la vida del hermano Branham, vemos nosotros que esto, hermano, tuvo comienzo precisamente la medianoche de un miércoles, 7 de mayo de 1946. Tiene un significado profético realmente grande, porque es en el mismo año, en el mismo tiempo, cuando la nación judía está regresando justamente a Israel. En ese mismo momento, Dios se está encontrando con su ángel mensajero, con su profeta, y lo está comisionando. Y lo está comisionando con dos señales. En ese momento, Él le está hablando de dos señales. Y yo quiero llamar la atención de ustedes, y si están tomando las citas, que sería lo más indicado, ¿verdad? A lo que el profeta nos enseñó o nos dirigió a nosotros en ese mensaje,
cómo el ángel vino a mí y su comisión, ¿verdad? Justamente en el párrafo 151, él nos detalla esas dos señales que vinieron a ser parte de este tremendo ministerio. Fueron una base, y yo sé que ustedes lo van a explicar después. Estoy corriendo. Fueron una base porque Dios tenía un propósito con esto. Tenía un propósito. El primer jalón tuvo un propósito, el segundo tuvo un propósito. Y vamos a ver, hermano, porque yo sé que alguno de ustedes lo va a tocar el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Ahí el profeta, el ángel del Señor le dice al profeta cuál es el propósito de este tercer jalón. Pero todo tuvo origen esa noche, esa medianoche, ese día miércoles 7 de mayo de 1946, cuando el profeta dice que él se encontró, ¿verdad? O más bien él, desesperado, en una desesperación por saber qué es lo que estaba pasando en su vida, qué es lo que estaba pasando en su ministerio. De una manera desesperada, él le dice a su esposa, tengo que irme, porque varias cosas estaban pasando. Él consultó a su pastor en ese momento, bueno, sí, en ese momento era Roy Davis, su pastor, y le dijo, aléjate de eso es del diablo. Consultó al hermano McKinney, creo que era diácono de la iglesia en ese momento, y le dijo, Billy, aléjate de eso, no tengas nada que ver con eso porque es del diablo. Y también consultó con los ministros locales de ahí de Jeffersonville y le dijeron también lo mismo. Y eso hermano, eso no cesó, eso siguió en aumento y eso lo llevó a una desesperación hasta que él fue y buscó en oración al Señor y en una medianoche, pues él encontró, ¿verdad?, ese pilar de fuego y dice él que de ese pilar de fuego salió un hombre. De ese pilar de fuego salió una forma humana. Eso es lo que él detalla ahí en el párrafo 151. Dice, y cuando él habló, esa voz era la misma voz que me habló cuando yo tenía 2 años de edad y por toda la vida. Ya sabía que era él y pensé. Entonces, ahí el profeta está haciendo relación que esta misma persona que salió del bólido de fuego es la misma que le había hablado allá cuando le dijo, no fumes, no bebas, ni corrompas tu cuerpo en ninguna manera. Ahora, mencionábamos ahora que todo eso lo tenemos que nosotros cuadrar con la Biblia. Ahora, nosotros tenemos que ver qué parámetro tenemos nosotros en la Biblia para poder creer esto. ¿Cuándo sucedió eso en la Biblia? Es decir, de un halo de luz sale un personaje. En la Biblia, donde nosotros podemos, una escritura que nos haga a nosotros creer que realmente eso es bíblico y que puede darse. Pues también lo podemos ver. No sé si tenga la cita por acá, porque como les mencioné, ¿verdad? Hay que... habría que, no tengo la cita ahora mismo, pero si nosotros nos ubicaríamos, si yo se la cito, es cuando Pedro estaba preso, estaba en prisión, y una luz llegó ahí, hermano, y también del bólido de fuego, también salió, ¿verdad? Un ángel llegó ahí, y casualmente, hermano, ¿verdad? Habló y le dijo, no temas, ¿verdad? Y abrió la puerta y pues Pedro salió de ahí. Entonces, ese parámetro nosotros lo podemos ubicar en la Biblia, saber que lo que ocurrió ese día pues es bíblico. Luego, hermano, vemos las palabras que ese ángel vino y le dijo, ¿verdad? Tenía aquí la cita, hermano, pero tengo algo desordenada la escritura. Denme solamente un segundo, porque no lo quiero repetir así de esa manera, de la manera misma mía, ¿verdad? Bueno, aquí está, dice, él me estaba mirando directamente, muy amablemente, pero él tenía una voz muy grave y él dijo, no temas. Podríamos ir por toda la Biblia viendo que siempre que este ángel aparece, sus primeras palabras son no temas. Ocurrió cuando se le apareció a Zacarías y le dio la promesa de Juan viniendo. Ocurrió también cuando apareció a María, cuando le dijo salve, muy favorecida, ¿verdad? Y precisamente el profeta dice en otra cita que la razón que la primera palabra de ese ángel es no temas, es porque cualquiera de nosotros, nuestro cuerpo no está diseñado para lo sobrenatural. Y al momento de nosotros encontrarnos con lo sobrenatural, lo primero que hacemos es tener miedo. Pero siempre que este ángel se apareció, sus primeras palabras fueron esas, no temas. Y fueron las primeras palabras que él dirigió también al hermano Branham. Y le dijo que 2 señales habían sido dadas a él con un propósito, que era, hermano, llamar la atención de la gente. Hermano, una para sanidad. Y le dijo, si ellos no creen a esta señal, entonces van a creer a la siguiente señal, la cual era, hermano, ¿verdad? El discernimiento. Ahí nosotros podemos plasmar en solamente este mensaje los 2 primeros jalones y ustedes, pues, estén en manos de ustedes el poder explicarlos y también ubicarlos
de manera bíblica y también en base a tiempo, ¿verdad? Antes de poder entrar a lo grueso, que sería el tercer jalón. Podríamos ver eso en Moisés, cuando a Moisés se le dijo que tirara la vara, que se convirtiera en solamente esto, quizás tome 30 segundos de gracia, 30 segundos de gracia. Cuando Moisés se le dio señales a Moisés también, ubicándolo bíblicamente, ¿verdad? Porque dijimos que cuadráramos todo con la Biblia. A Moisés se le dio 2 señales, una que tirara la vara esa y se convirtió en serpiente, y luego la mano que puso en su seno y la sacó blanca como la lepra, la volvió a meter y fue sana, una señal de sanidad y otra señal de milagro. Solamente de terminar, quiero llamar la atención de ustedes a eso. Cuando él fue caminando a Egipto con esas 2 señales, él iba seguro, pero sin embargo, cuando él se presentó delante de Faraón e hizo esas 2 señales, Faraón ni se inmutó, Faraón no se asustó, porque eso Faraón ya lo había visto. Y dice el profeta nos dice eso, que Faraón pudo personificar eso, pero sin embargo venía un tercer jalón, el cual no podía ser imitado. Y de eso, justamente eso es lo que vamos a hablar. Bien, eso a manera de introducción. Lo siento que me pasé un minuto más, ¿verdad? Pero a manera de introducción, eso es lo que podemos decir. Y bueno, ahí está cedido el micrófono para ustedes. ¿Quién va a seguir? O si quiere, van a asegurarnos que Ezequiel nos pueda escuchar y también nosotros podamos escucharlo a él. Aló, Dios le bendiga. Ahí escuchamos, hermano Ezequiel. Dios bendiga, ¿cómo están? Saludes. Dios te bendiga, Ezequiel. Amén, hermano. Dios te bendiga, Ezequiel. Qué bien, qué bueno, hermano, qué bueno. Qué bueno poder verle de esta manera, hermano. Qué bueno que llegaste, hermano. Un poco tarde, pero qué bueno que estás ahí. Sí, hermano, estaba viniendo del trabajo, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Terminé de escuchar lo último que el hermano Eric estaba hablando. Bueno, me pareció bastante Qué acertado. bueno, hermano. Jesús llegó 4 días más tarde y resucitó a Lázaro. No te preocupes. Ah, no te preocupes, yo vengo a aprender, hermano, nada más a escuchar lo que se está hablando. Pero yo le aprovecho para saludarle a cada uno de ustedes, acá del hogar, que les bendiga. Amén. Amén, Dios te bendiga. Amén. Bueno, entonces, ¿quién quiere dar sus próximos 10 minutos? Sí, mientras hermano Ezequiel se ubica, porque me gustaría que él también escucharlo, ¿verdad? Yo sé que él es un pastor que ha estudiado el tema y nos puede enriquecer con lo que haya leído. Y bueno, tomo mis 10 minutos. Muy, muy importante, hermano Eric, como la reseña que nos acaba de enfocar en cuanto a cómo estas 2 señales anteriores, ¿verdad? Me gustaría situarlas también con el ministerio de Cristo, porque en él es donde podemos verlo, aunque la Biblia no lo declara de esa forma, primero, segundo y tercer jalón. Todo el que puede estudiar el ministerio de Cristo se da cuenta que el ministerio de Cristo se detalla en 3 etapas también. En cuanto a llamarlo jalón, podemos saberlo, se viene de como el hermano Branham, la visión que intentaba pescar, ¿verdad? Poniéndole carnada a los peces, tratando de agarrar peces grandes o peces pequeños con carnada grande. No podía hacerlo, ¿verdad? Pero podía llamar la atención de los peces más grandes, atrayendo a los pequeños primeramente. Entonces, de ahí viene el asunto yo lo veo de esa manera de pescar, porque cuando uno va a pescar, hermano, no sé lo que han hecho con anzuelo, no puedes jalar de un solo porque el pescado se va a espantar y se va a ir. Hay que hacerlo de manera en que uno puede ir jalando, entonces el pescado va confiado y hasta que cae, ¿verdad? Y bueno, esto puede decir, es una trampa, no, señor, recuerde de que el Señor dijo que lo siguiera y van a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Así que el Señor mismo
al introducir su ministerio, cuando él estaba en carne humana sobre la tierra, él fue también utilizando esa misma metodología de poder introducirse al pueblo. Y él empezó en su primer jalón a hablar de promesas, a hablar y hacer señales y maravillas delante de ellos, a tanto que encontramos delante de él a una multitud de 5,000, de 4,000. La gente viajaba en sus barcos y lo seguía hasta ciertos lugares. Entonces podemos ver la vida de Jesús en esa etapa, pero llegó en la segunda etapa, cuando ya fue un poco más adentro de la doctrina, ya empezamos a ver que ya no encontramos 5,000 ni 4,000 siguiéndole. Ya empezamos a ver que eran 70 y esos 70 estaban ahí, eran ministros, pero cuando él entró en su segunda etapa, ya como que esos ministros no quisieron seguir, porque en la segunda etapa del ministerio de Jesús es el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Llegó como a ser más íntimo el contacto entre sus discípulos y Cristo, ¿verdad? Al punto que ya, pues, después encontramos a unos pocos siguiendo a Jesús, y de estos pocos eran echados fuera de la sinagoga, eran despreciados, no querían nada que ver con esos pocos en la segunda etapa, ¿verdad? Y a eso le podemos llamar el segundo jalón. Pero en cuanto ya al tercer jalón, ¿verdad? Ya es otra etapa en el ministerio de Cristo sobre la tierra, en la cual ya no es una etapa pública, ¿verdad? Y a eso vamos a llegar a medida que podemos verlo, ¿verdad? En cuanto a la primera etapa, la sanidad, todas las personas seguían al hermano Branham. Todos querían que el hermano Branham estuviera en sus reuniones, porque eso hacía que las campañas se llenaran, multitudes llegaran. Pero cuando el hermano Branham empezó ya con discernimiento, empezaron a lloverle más críticas cada vez. Cada vez gente se fue distanciando de él, por cuanto ya empezaron a tratarlo, ¿verdad? De telepatía, de personificación, de manipulación, pero ellos no entendieron cómo ese cambio de ministerio en el hermano Branham vino dándose. Ya en la tercera etapa del ministerio del hermano Branham miramos ya pueblos más, ya podemos citar mensajes como Pablo, prisionero de Cristo, donde el hermano Branham cita: todos me han dejado, todos me han dejado. Y realmente miramos como de la misma forma que Jesús, todos le dieron la espalda. Un reducido grupo fue aquel que logró captar el cambio de ministerio del hermano Branham, así como también un reducido grupo fue el que logró captar el cambio de ministerio de Jesús, ¿verdad? Eso no era un ministerio público. El hermano Branham dijo: bueno, esta es la tercera etapa, pero el Señor me dijo: no digas nada, no trates de explicarlo. Esto no es de tendencia pública, esto es algo que va a ser privado, va a ser para un grupo reducido, ¿verdad? Entonces, si hablamos de respaldar, como decía hermano Eric, esto, porque como nos identificamos, no vamos a encontrar a una persona denominacional, por muy maestro que se diga, sin leer el mensaje, que él pueda citar las etapas en llamarlos alones. No, de ninguna forma. Es algo que identifica realmente al mensaje solamente. Si alguien se para en un púlpito y usted le escucha esa terminología, usted rápidamente identificaría que él tuvo que haberlo leído en un mensaje del hermano Branham. No existe estas terminologías, y si lo hablamos en términos a personas que no conocen del mensaje, entonces no lo entenderían. Pero por eso me pareció muy exacto que hermano Eric citara de dónde viene, por qué lo llamamos así, es en las etapas de cambio de ministerio. Entonces, este sería mi aporte por el momento, para no abordar todavía, entrar, como dijimos, en ese tema polémico, aún en nivel del mensaje. Muchos quieren poner su punto de vista, y eso está bien, siempre y cuando eso no venga y lo quieran entronizar como la única y verdadera verdad. Eso es todo lo que no podemos hacer, porque quería citar algo, Deuteronomio 29:9. 29:9. Las cosas ocultas le pertenecen al Señor, y las reveladas le pertenecen a sus hijos. Así que, hermano, si ya hermano Ezequiel está por ahí, o hermano Luis, si tiene algo, pues dejo por acá el punto, y que alguien más podemos hacer una intervención más adelante. Dios les bendiga. Gracias, hermano Alan.
Am, hermano Ezequiel, pues yo quiero escucharlos a todos ustedes primero. Y entonces, si el hermano Ezequiel, si usted quiere, tiene algo, hermano, y le damos el micrófono a usted. Que le bendiga, hermano. Que le bendiga, ¿me escuchan? Amén, lo escuchamos. Ok, hermano, Dios les bendiga. Pues realmente me gustaría escuchar o escuchar como un resumen de lo que se ha hablado hasta ahora, porque específicamente, pues, como les decía, cuando me dijeron a mí el tema del tercer jalón, yo me enfoqué específicamente en el tercer jalón. Me- ¿Cómo le diría yo? Me enfoqué en lo que esto es, para qué sirve, quiénes son los beneficiarios de esto, porque yo creo que sobre nosotros hay una gran responsabilidad. Yo creo que estamos, por lo menos en lo personal, hermano, he estado un poco cansado, hermano, de escuchar mucha explicación acerca de tantas cosas. Cada quien pone su punto de vista, cada quien toma citas para argumentar. Muchas personas dicen, ¿verdad?, que ya están en esta etapa, pero a mí me gustaría, más que ubicar la etapa bíblicamente, me gustaría como, bueno, es mi punto de vista, ¿verdad? Como enfocarnos en qué está basado el tercer jalón, o sea, sobre qué elementos necesito para tenerlo. ¿Qué me lleva allí? O sea, ¿en qué momento vamos a comenzar a usarlo? O sea, ¿cómo es esto? Realmente me gustaría escuchar un poco más, hermano Luis, para tal vez me dan una intervención más adelante cuando ya hayan, ¿verdad? Como escuchar un poco más de lo que se está hablando para decir ven un poco aturdido de la calle, hermano. Me gustaría escuchar un poco más a los hermanos y tal vez dejan mi intervención para el final. Bueno, gracias, hermano Ezequiel. Está bien, no hay problema. Quiero darle espacio al hermano Eli si él quiere hablar algo antes. Ok. Bueno, entonces yo estoy como el hermano Ezequiel. Yo estaba más concentrado era en la tercera fase o el tercer jalón, como se dice. Am, y si nosotros vamos a hablar más en detalle en otra ocasión, pues entonces no voy a dejar que pues ciertas cosas, pero lo que me quiero sí concentrar más es en el versículo que nosotros comenzamos la reunión en cuanto a en Deuteronomio 16, versículo 1 al 2, que dice el Señor ahí que vamos a seguir dándole instrucciones ahí a los hijos de Israel. Y en el versículo 2 dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y el hermano Branham, él predicó en 3 mensajes el lugar escogido por Dios para la adoración, que fue el 20 de febrero de 1965. El 25 de abril de 1965, él predicó un mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Y en el mismo año, en el 28 de noviembre, él predicó un mensaje titulado El único lugar provisto por Dios. Y él siempre que él hablaba en esos mensajes, siempre se concentraba en este pasaje en Deuteronomio, capítulo 16. Porque hay que entender que él nunca le dijo a nadie que adorara en un cierto lugar geográfico o en un cierto lugar específico, porque esto se relacionaba era con el alma, o sea, una relación personal con el Señor, esta tercera etapa, esta tercera fase. Entonces,
Nosotros vemos ahí cuando Jesucristo estaba hablando ahí en el libro de Juan, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, que ella le preguntó, pero nos dicen a nosotros que tenemos que adorar aquí en este lugar o en este lugar, y el Señor Jesucristo le dice a ella claramente que yo no te digo que en este lugar vas a adorar ni en este, pero los que van a adorar a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y entonces eso es la clave, porque nosotros queremos saber la verdad, así como el hermano Eric estaba diciendo, de que es muy importante que no solamente nosotros nos basemos en de decir que, bueno, conocemos la tercera etapa o la tercera fase de lo que el hermano está hablando, Branham me estaba hablando, era solamente por citas, pero también encontrarlo en la palabra. Y yo creo que los hermanos que han hablado muy bien en cuanto a tipificando pues el primer y el segundo jalón en la palabra, así como el hermano Alan está hablando también. Entonces, ah, por lo que yo sé, lo que entiendo, lo que yo puedo buscar, encontrar, es que la primera vez que el hermano Branham habló algo sobre la visión o esa visión de la tercera etapa fue en el mensaje Siendo guiado por el Espíritu Santo, que fue predicado el 19 de febrero en 1956. Puedo estar equivocado ahí en cuanto a eso. Pero si ustedes leen ahí en ese párrafo, en el párrafo 24, dice el hermano Branham lo siguiente, él dice, y observen, él es siempre escritural. Él dijo, ¿acaso no dijo nuestro Señor cuando ores no seáis como los hipócritas que les gusta hacer un espectáculo? Dijo, entra a tu cámara secreta y cuando lo hayas hecho así cierra la puerta. Entonces ora a tu Padre que ve en lo secreto y el que ve en secreto te recompensará en público. Y dijo, ese es el ángel hablándole al hermano Branham, y dijo, ¿recuerdas ese nombre que estuviste buscando la vez que lo sonaste? Y yo dije, sí. Él dijo, te encontraré allí. Y esta vez no será un espectáculo público. Y la visión me dejó. Entonces, siempre que el hermano, y en otra ocasión, yo creo que el hermano Eric había mencionado esto también en el mensaje, por qué la gente está tan fluctuante, fue el primero, en enero de ese mismo año, ahí habla, note a mi izquierda que habría estado a mi derecha si estuviera en la plataforma, hablando del ángel del Señor, pequeño edificado de madera, y vi esa luz que tienen la imagen de, ya sabes, siempre está en la reunión. Vi que la luz me dejó ir y entrar a ese edificio y una voz me dijo, te veré allí o me encontraré allí contigo. Esa será la tercer etapa o la tercera. No tengo la traducción directa, pero aquí creo que eso fue mencionado antes del último pasaje que acabo de leer, entonces creo que esa fue la primera vez. Entonces, estas dos pasajes o estas dos citas son muy relacionadas y siempre que el ángel le decía, y yo me encontraré allí, no es en un lugar específico, pero él hablaba era del nombre. O sea, y no hay otro nombre bajo que podemos ser salvos, sino en en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, entonces estamos hablando es de la persona de Cristo, una relación con Cristo. Porque es algo que el mundo no sabe nada de esto, así como el hermano Alan está hablando. Es algo secreto, es una unión secreta. No es que nosotros estemos juntándonos con un cierto ministerio, o con una cierta iglesia o con algo específico que podamos tocar o palpar con nuestras manos o con nuestros ojos, pero es algo invisible. Y esto es lo que el mundo no sabe, porque si es algo que pueda ser visible, si este tercer jalón es algo visible, para mí es el abrimiento de la palabra para la novia, el abrimiento completo de la palabra, porque ahí entonces está el secreto para el rapto. Y entonces hay algo que todavía no estamos captando,
Y por eso es que no nos hemos ido en un rapto todavía. Pero eso tiene que ser una revelación individual a cada persona. Por eso es que el ángel le decía al hermano Branham, allí me encontraré contigo. Entonces, eso es solamente una pequeña porción de lo que para mí, mi forma de verlo. ah, Espero pues que eso les haya sonado bien. No sé si eso le pueda dar paso al hermano Ezequiel para seguir hablándonos al respecto. Hermano Ezequiel, si quieres seguir. Ah, está bien, hermanos, si los hermanos están de acuerdo, pues me gustaría hablar un poco con respecto a eso, porque sí tocaste, hermano, el punto que me gustaría abordar a mí. Lo que está bien, hermano. Ok, entonces Dios les bendiga, hermano. Quiero aprovechar el tiempo para esto. Eh, yo siempre he hecho una observación, que algo muy común, el profeta lo dijo, y es que si usted se fija, hermano, eh, mucha gente hace énfasis, por poner un ejemplo, en la escritura de Malaquías 4:5. O sea, la escritura de Malaquías 4:5 era eh, la profecía de un ministerio que fue cumplido en un hombre. Pero después de eso vendría para lo que vino este mensajero, o sea, haría volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces, eso es por poner un ejemplo nada más. Muchas veces la mayoría de las veces nos quedamos a media de la escritura, porque usted dijo algo, hermano Luis dijo algo muy interesante, que si no ha acontecido el rapto es porque hay algo que estamos faltando, fallando en ver. Entonces yo siempre me he puesto a pensar acerca de este tercer jalón. Mucha gente lo ha hecho una doctrina, lo han querido explicar, han querido hacer tantas cosas acerca de esto, pero hay una escritura que toca mi corazón, y es Hebreo 11, cuando al final del capítulo de la fe, eh, la escritura dice, Dios proveyendo algo mejor para nosotros. Eso es algo que realmente llena mi corazón y toca mi corazón. Estos días estaba leyendo y predicando acerca de la fe perfecta, y yo creo que ahí hay por decir así, un gran apoyo para hablar de este jalón, porque la fe perfecta, hermano, el profeta dice que está basada en algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestros sentidos pueden captar. El profeta dijo que los discípulos vieron tantas cosas, hicieron tantas cosas, pero no tenían fe perfecta. Por eso el día de la promesa, si usted lee la escritura, el día de la resurrección, ellos dicen que se encontraron a las mujeres que hablaron con ellos, y dice que ellos no creyeron. Cuando las mujeres les dijeron que habían visto visión, que habían visto al Señor, y dijeron, ellos no creyeron. Y después los discípulos, los que iban caminando de Maús, llegaron a los 11, a los otros que estaban, perdón, ahí, y tampoco no creyeron. Y por eso ese profeta, ellos no tenían fe perfecta. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos, disculpen, hermano, la música de fondo, este, nosotros vemos la fe perfecta sirve para algo mucho más. Y hay algo que me llama la atención cuando el profeta dice que el rapto es un evento provocado. No es algo que viene, sino algo que el profeta dice es provocado por la novia. La novia trae a manifestación el rapto. Ella lo llama. Porque cuando usted cuando ve a Juan, que ve todo el panorama del Apocalipsis, al final lo que Juan termina diciendo es, el espíritu y la novia claman porque él venga, dicen, ven. Entonces, cuando nosotros vemos, por eso decía al principio, yo estoy un poco cansado de escuchar que explican, que hacen y esto, al final eso no va a traer nada, manifestación, hermano. Eh, Quiero leer esta escritura, hermano, una escritura muy conocida por todos, en Efesios. El libro de Efesios, yo sé que esta escritura todos la mayoría la hemos escuchado cuando habla de la constitución de los ministerios, pero en Efesios 13 me llama la atención que dice que estos ministerios fueron constituidos con un fin.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que el hermano Alan estaba diciendo, y el profeta lo dice en la página 10 del mensaje de las edades, el profeta dice que cuando los discípulos le preguntaron algo a Jesús, él dijo, él no les respondió porque él todavía no lo sabía, el Padre no se lo había revelado. Pero cuando Juan lo encuentra en el día del Señor en Apocalipsis, y usted dijo algo, hermano Luis, muy interesante, él estaba en el Espíritu, no estaba en la carne, él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, este mensaje dice que enviaría Elías antes que viniera el día del Señor. Dios ya lo envió. Entonces, el día del Señor, pues necesitamos estar en el Espíritu para captar todo realmente lo que con respecto a ese tercer jalón, en mi punto de vista, hermano, es, o sea, no es, hay muchos hermanos que vamos a llamar ardías y cosas así, existencia, no. Esta fe es para llamar algo mayor. Si usted nota, con esto termino, hermano, si ustedes, hermanos, notan, el profeta dice en el mensaje La Contienda, dice el profeta de que en la página 10, el hermano Branham dice de que el diablo le dio su mejor arma a su hijo en la última edad. Y también Dios le dio la mejor arma a su hijo en esta última edad. Entonces, ¿de qué arma estamos hablando? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Así que esto sería un pequeño aporte, hermano, con respecto a esto. No sé si ha sido de bien. Muy bien, hermano Ezequiel. Muchas gracias por compartir esas palabras y sí, yo lo creo. Así es. Para mí es algo más que solamente crear ardillas y cosas así, cosas físicas. Es mucho más que eso. Entonces, hermano Eric, no sé si usted quiere proseguir para la próxima parte, pues, de lo que están, de esta reunión. Ok, hermano, sí. Estaba prestando atención a lo que estaba diciendo hermano Ezequiel. Y también, pues, lo que mencionó hermano Alan, hermano Luis. Saqué, pues, algunos aportes del comentario del hermano Luis. Y yo creo que guárdelos, hermano, manténgalos ahí porque al momento en que tomemos, voy a cronometrar acá nuevamente. Al momento que, denme un segundo. Al momento que tomemos, como lo llamé anteriormente, lo grueso del tema, creo que va a ser muy útil eso, porque no podemos hablar de tercer jalón o de tercera etapa. Me gustó lo que dijo hermano Alan, el por qué llamado tercer jalón. No podemos hablar de esto sin mencionar algunos temas, como por ejemplo esa visión que usted mencionó. Tenemos que verla, cuadrarla en base al mensaje, cuadrarla en base a la escritura y ver en qué manera tiene su cumplimiento. Porque es fácil desligarse de eso, desmarcarse de eso y decir, bueno, simple y sencillamente el ministerio está inconcluso, tiene que venir alguien para que lo concluya. Yo creo que esa es la manera más fácil de decirlo, ¿verdad? Pero debemos también cuadrar ese pensamiento con la Biblia. Tenemos que verlo así, de esa manera. Bien, solamente hay dos cosas a las cuales me quiero referir. Y es precisamente describiendo la primera etapa o el primer jalón y describir también un poco, de manera corta, lo que representó el segundo jalón, el primero y también el segundo. Sabemos que esto no solamente obraba en el plano natural, sino que también obraba en el plano ministerial del hermano Branham. Vemos el llamamiento del hermano Branham en su primera etapa como un evangelista, y hago memoria de cuando él llegó al hermano Roy Davis, al doctor Davis, al antiguo pastor que él tenía, y le mencionó lo que el ángel le había dicho. Y le dijo, esta persona me dijo que yo había sido pues comisionado para orar por monarcas
hombres importantes. Y entonces el hermano Davis le dijo, ¿verdad? Billy, seguramente tuviste una pesadilla, estás cansado, vete a descansar. Le dijo, yo no estoy cansado, yo estoy seguro de lo que yo vi. Y es más, lo único que yo quiero es empezar ahora a trabajar en la obra. Y en esa obra en la cual empezó a trabajar fue una obra de evangelista. Empezó a trabajar como un evangelista. Y ahí lo acompañó ese primer jalón, que fue precisamente, hermano, el discernimiento de las enfermedades. Él tomaba con una mano la mano del enfermo y dependiendo, y esa mano vibraba tanto que él sabía que esa persona tenía un agente maligno, se le llamó en algún momento, un agente maligno que provocaba esa enfermedad. De manera recurrente eso pasaba cada vez que el hermano Branham oraba por un enfermo. Hermano Alan, me gustaría verte, guerrero, si estás por ahí. A ver si asentís o decís que no. ¿Verdad? Guerreros, entonces, hermano, ¿verdad? Se hizo de manera tan recurrente en el hermano Branham esto que él se fue familiarizando con el tipo de vibración que daba cada enfermedad. Y él sabía, y de esa manera él sabía, no necesariamente él interpretaba en ese momento. Sabemos que en su tiempo él llegó a saber la enfermedad porque el Señor se la revelaba, el ángel le decía. Pero en ese momento ustedes se dan cuenta, no había entrado el segundo jalón en operación. Pero como la enfermedad se hacía tan, hermano, ¿verdad? Conocida para él que era un tipo de vibración que tenía la tuberculosis, un tipo de vibración que tenía, qué sé yo, ¿verdad? El cáncer, que él podía decir, esa vibración es de tal enfermedad, usted tiene tal cosa, ¿verdad? Y entonces, eso entró en operación, ¿verdad? En la primera etapa también del ministerio del hermano Branham, como un evangelista. Eso acaparó, hermano, las portadas de los periódicos. Eso, hermano, fue en ese tiempo cuando él oró por el congresista Opcho, ¿verdad? Aquelito que desde los 17 años creo que fue, que había caído de su carreta, ¿verdad? Y creo que la carreta le había pasado por encima y fracturó su columna. Y en una reunión ahí en Los Ángeles, creo que fue en el 51, creo que fue en el 51, si no me equivoco, una reunión ahí en el Templo Calvario, ahí en Los Ángeles, que el hermano Branham, ¿verdad? Empezó a ver la visión y aquel anciano levantando la mano diciendo, hablaste de mi hijo, ese soy yo. Hermano Branham no pudo decir nada hasta que ya estaba en la oficina y les dijo a los hombres, ¿verdad? Vayan, díganle allá a William Opcho que el Señor Jesucristo le ha hecho sano. Y se paró ese congresista. Entonces todo eso salió en los periódicos. Él hizo un reportaje y lo mandó al rey Jorge, ¿verdad? Y entonces así fue como también pudo orar por el rey Jorge. Y también, hermano, aún el presidente y varios congresistas se dieron cuenta por medio del testimonio que el mismo Opcho escribió. Esa fue esa primera etapa, hermano, que llamó la atención absolutamente de todo el mundo. Todo el mundo ponía, hermano, ¿verdad? Hermano, si podemos hacer referencia a eso de manera más profunda, porque en ese momento el profeta estaba atacando, si ustedes se fijan, el que la gente no creyera en sanidad divina. Sin embargo, Dios había enviado su movimiento y él, no solamente de palabra, sino con el poder y la manifestación del Espíritu Santo, estaba, hermano, atacando, ¿verdad? Hermano, de ahí nació el ministerio de Oral Robert. Oral Robert tomó valor de los mensajes del hermano Branham, de la unción que había en el hermano Branham para también, hermano, iniciar su propio movimiento de sanidad divina. Y lo vemos representado, hermano, ¿verdad? En uno de los mensajes que el profeta condena fuertemente la incredulidad de la gente en ese mensaje, ¿verdad? El gran guerrero David. Ahí vemos cómo todo mundo, ¿verdad? Todos esos teólogos y grandes hombres estaban amedrentados por los gigantes de enfermedad. Pero ese pequeño David con una onda, con un primer jalón, se paró, ¿verdad? Y golpeó a ese gigante. Y de ahí todo el mundo tomó valor. De ahí todos los ministros tomaron valor y empezaron a orar por los enfermos. Fue a raíz de eso. Ahora, con todo y eso, había gente que solamente lo buscaba por causa de la necesidad de sanidad que ellos pudieran tener en ese momento. Había gente que todavía no creía en lo que se estaba predicando. Entonces, y que todavía había gente que había burla. Por eso el ángel le dijo, si no creen la primera señal,
van a creer entonces a la segunda señal. Y fue cuando vino la segunda señal, que nosotros pudimos ver, que nosotros pudimos, hermano, experimentar a través del mensaje y los testimonios, cómo los discernimientos empezaron a tomar efecto, cómo los discernimientos empezaron pues a cobrar vida, cuando, hermano, el segundo jalón pudo empezar. Eso en poder. Y en cuanto a ministerio, hermano, la doctrina ya dejó de ser simplemente un evangelista y pasó, hermano, ¿verdad?, a predicar doctrina misma. No todavía la enseñanza, hermano, no todavía la enseñanza para la novia, porque esa enseñanza vino bajo un tercer jalón. La palabra siempre viene acompañada de poder. En su primer jalón vino acompañado por el poder de los milagros, de las sanidades. En el segundo jalón, la lluvia de enseñanza, o más bien la palabra de doctrina en ese momento, si ustedes se fijan, en ese momento él predica, ¿verdad? 7 edades de la iglesia, 70 semanas de Daniel. Y empieza, hermano, ¿verdad? Ahí el grano empieza a dejar la cáscara. Si lo podemos ubicar en el mensaje, la semilla no va a ser heredera con la cáscara. En ese momento la doctrina, es el profeta que es la doctrina, la que hace la separación entre la cáscara y el grano. En ese momento la cáscara y el grano empiezan a separarse, precisamente, hermano, en esa etapa de ese ministerio, ¿verdad? Cuando el profeta empieza a predicar doctrina y viene acompañada la doctrina, el poder de la doctrina viene con el discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón, a tal grado que cuando dijeron, ¿es telepatía? Él dijo, bueno, necesito contacto visual para que sea telepatía. Y él se dio la vuelta y de espaldas empezó a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, mostrándonos en un tipo exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando se apareció, ¿verdad? En la tienda, se reunió con Abraham y también con Sara, ¿verdad? Ese es mi aporte, solamente describiendo, haciendo una pequeña descripción entre el primero y el segundo jalón, sabiendo que vamos a tomar todo el tiempo del mundo, la siguiente reunión que tengamos, para poder hablar. Yo creo, hermano, no podemos desligar algunas cosas de este tema. Tengo todavía 40 segundos para hablar. No podemos desligarlo podemos mencionar cómo esos jalones fueron representados en los picos que el ángel le mencionó al Señor camino a Columbia Británica, donde le dijo, ahí está tu vida, ahí está tu ministerio, ¿verdad? Y cada uno de esos picos representó algo. Yo pienso que quizás ahora no estamos preparados, pero quizás podamos compartir en la pantalla para la siguiente reunión esa imagen y qué representa cada uno de esos picos en el ministerio, hermano Branham. Yo pienso que ustedes tienen el conocimiento y que va a generar bastante aprendizaje para nosotros, en especial para mí, porque yo hoy mismo pues solamente conozco generalidades, pero yo sé que ustedes han estudiado bastante de eso. Y lo otro que no podemos desligar es el hecho de la cita que tomó hermano Luis, que tomó creo que hermano Ezequiel, el hecho de la carpa que se da en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, este es mi aporte, mi segundo aporte. Gracias, hermano Eric. Muy bien, muy bien. Dijo unas cosas ahí súper buenas, súper buenas. No sé si alguien, hermano Alan. Amén. Gloria al Señor, hermano. Está interesante lo que el hermano Eric ha señalado de una manera cronológica y cómo lo ha traído, ¿verdad? Históricamente, cómo sucedió, cómo se desenvolvió. Esto genera una pregunta también, okay, este es el ministerio del hermano Branham, así como podemos hablar del ministerio de Jesús, cómo se desenvolvió. Hoy la pregunta es cómo se refleja ese ministerio hoy en el ministerio quíntuple, cómo se desenvuelve. Entonces, la gente se está preguntando, ¿dónde está el tercer jalón hoy? ¿Dónde está? ¿Cómo sucede? ¿Verdad? Porque realmente el hermano Branham, Dios le mostró una visión, como decía el hermano Eric, no podemos desligarlo de la carpa, por lo menos en ese sentido, cuando él predica, Señor, es esta la señal del fin. Mire cómo el hermano Branham en sí, el mensaje es una pregunta, realmente.
Señor, ¿es esta la señal del fin? Porque iban sucediendo tantos eventos que se iban juntando, que igual hoy mismo, como tanto que está sucediendo, no se queda pensando, ¿será ya? ¿Será ya? ¿Verdad? Aunque no tenemos la respuesta, pero nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Y no nos atrevemos a dar una respuesta como un punto. Es esto, porque sabemos de que aún en la historia un sinnúmero de denominaciones se han equivocado con cuanto a la venida del Señor y han puesto esta fecha para decir esto es aquí, esto va a suceder acá, y al final no sucede porque es algo que Jesús mismo en carne, él dijo, esto ni los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, aún en ahí cuando él empieza a hablar de la tercer jalón, él dice, está por venir, pero no intentes explicarlo. Está explicando primero, segundo y tercer jalón y toca el tercer jalón y dice, esto está por venir, pero no intentes explicarlo. Y es algo que muchas veces se cae en ese punto que queremos explicar el tercer jalón en la novia y de manera textual, de manera intelectual. Y ahí es donde fallan o fallamos, podemos incluirnos como predicadores si intentamos situarlo de una manera intelectual y podemos citarlo y decir, bueno, el primero, el segundo y el tercer jalón suceden de esta forma, pero no decimos, no podemos ponerle un punto, decir, sucede de esta forma, porque nadie, por lo menos antes del tercer jalón, en el misterio de Cristo, nadie sabía qué iba a suceder después de la resurrección, nadie sabía, ni siquiera tenían en mente que en verdad iba a resucitar, como lo había dicho, y si resucitaba, ¿qué iba a hacer? Si iba a ir de una vez al cielo, no sabía, hoy lo sabemos por la escritura, que estuvo como 40 días con ellos y les reveló misterio. Nadie más supo eso, solamente un grupo seleccionado. Ahora, ese es el gran problema hoy. Si el profeta mismo, yo espero no lucir sacrílego, siempre he dicho, él fue mostrada la visión de la carpa, ¿verdad? Así que él le fue mostrada la visión de la carpa y él se refería a la visión de la carpa y eso ha generado controversia tanto en los detractores del mensaje que quieren criticar al hermano Branham, porque en un dado caso la gente que critica al hermano Branham es porque ellos miraban a un hombre infalible en el hermano Branham cuando el hermano Branham era un hombre tan sencillo que nunca se pintó a él mismo como infalible, nunca dijo él, yo no cometo errores, no, él dijo el Espíritu Santo no comete errores, él nunca dijo William Branham no comete errores, pero la gente, claro, enfocó su vista en William Branham al punto que cuando empezaron a ver, bueno, el hermano Branham no entendió esto, el hermano Branham se equivocó, ellos ahora se han convertido en críticos, pero gracias a Dios que la novia siguió el mensaje de William Branham, y el mensaje de William Branham, ¿cuál es? Vean a Jesucristo, Jesucristo es, no William Branham, no un hombre, no una tendencia, no una denominación, no un líder, sino el Espíritu Santo. Entonces, aún digo, en cuanto a la visión de la carpa, hermano Branham dio su parecer, porque aún la Escritura nos dice que Dios no revela todas las cosas a sus profetas. Dios no revela todas las cosas a sus profetas. Y lo entendemos aún cuando Elías, que Dios le dijo, ¿y por qué vendrá? ¿Qué sucederá? Eliseo lo mismo. Hay cosas que no lo sabía, pero hay cosas que sí se lo decía con anticipación, ¿verdad? Y entonces Dios le muestra la visión de la carpa al hermano Branham, pero él solo la vira. E inclusive, si pudiésemos citar en la siguiente vez la parte y leerlo textualmente, tengo por entendido que él mismo dice que cuando él mira esa visión, él no está en escena, él no está en la plataforma, no está en el cuartito, no está entre la multitud, él está suspendido en el aire, él está fuera de la escena cuando él es mostrada esta visión de la carpa, que muchos están ligando al tercer jalón, ¿verdad? Se liga al tercer jalón prácticamente, tiene que ver con el cumplimiento del tercer jalón en el ministerio en cuanto a seguir, porque el ministerio de Cristo siguió en sus apóstoles, el ministerio de Cristo siguió en su iglesia, el ministerio de Malaquías 4:5 sigue vigente en la novia, no es que se terminó, no es que hay que reiniciar el servidor porque se pegó acá, algo falló, no, Dios no cancela su plan, Dios puede detener, esperar un momento, pero nunca ha cambiado el plan. El plan ha sido el mismo desde el principio. El humano se sale del plan, pero Dios no cambia del plan.
no cambia el plan, Él tiene un plan y Él lo sigue hasta ahí. Entonces, el pensamiento, el problema está en hoy, en los ministros, es querer entender y tener una respuesta para cada pregunta. Cuando ni los profetas tenían una respuesta para cada pregunta, hay cosas que Dios no le plujo a él darle revelar, por lo menos a Daniel, solo le mostró símbolos, a Juan solo le mostró símbolos, y eran profetas. Pero ellos escribieron lo que ellos dijeron. El hermano Branham solo repitió lo que él vio. En eso fue excelentemente fiel. Él repitió lo que él vio. Pero hay algunas citas que se toman y dice, bueno, cuando el Señor me dé la carpa que me mostró en la visión, ¿quién era ahí? ¿Verdad? Había un anhelo ahí y decía, bueno, una carpa, Dios me mostró una carpa. Y aún el mismo hermano Branham creyó de que eso era un cumplimiento literal de la visión de la carpa, literal, porque él decía, si la visión es esta allá en México y todas estas visiones que el Señor me dio, entonces él esperaba que el cumplimiento, y recordemos el contexto histórico en que se está desenvolviendo, hermano Branham, en un tiempo en que los evangelistas y los grandes oradores como Oral Roberts, Billy Graham, Dele Osborne, mucha gente que se movió en ese tiempo, ellos se movían con una carpa propia. Y nos damos cuenta que nuestro amado hermano Branham era un ministerio tan sencillo porque Dios quería orar en la humildad. No tenía una carpa, no tenía un equipo propio. Él siempre estaba siendo auspiciado por alguien más. ¿Verdad? Él mira esa visión y le parece a él cuando Dios me dé. Por eso ha generado otras tendencias, otros lineamientos que la gente está construyendo carpa. Y como decía hermano Luis, no es un lugar, no está por allá, no está por acá. Y inclusive el Mateo 24, cuando le diga, hey, vengan aquí, él dijo, no vayáis. No nos mandó a un lugar, nos mandó a la palabra. Y esto es algo tan secreto que tiene que ser revelado, como hermano Eric, a la persona, fue el hermano Ezequiel, a la persona, algo personal. Y en ese punto, cuando tengamos que abordar el tema de la carpa, podemos irlo desmenuzando poco a poco. ¿Qué cosa puede contener esa visión? ¿Dónde tiene el cumplimiento? ¿Por qué de cada cosa que está puesta ahí? ¿Verdad? Así que, hermanos, no quiero extenderme. Así que yo pienso que hermano Branham, en referente a eso, se comportó igual que Daniel, que Juan. Él miró, mas no podían explicarlo, porque Dios no se lo dio para explicarlo a él, porque el cumplimiento de la visión de la carpa ya no tenía que ver con el ministerio de William Branham en persona. Porque recordemos, dice, cuando allá en el río Ohio desciende aquella voz y dice, así como Juan el Bautista percursó mi primera venida, tu mensaje, no dijo el hombre, nunca dijo el hombre, dijo, tu mensaje percursará mi segunda venida. ¿Verdad? Así que realmente ya como cae, yo ya me siento intrigado. ¿Qué podemos tocar para la siguiente reunión? Yo sé que ahorita ya se están haciendo las 10 de la noche para nuestro hermano Luis, ¿verdad? Y bueno, yo creo que por ahí termino mi participación de este día. Dios les bendiga. Y bueno, no sé si alguien más tenga. No, está bien, hermanos. Por mí no hay problema. Yo todavía me siento bien. Pero dejé pues la reunión que sea como para estar como hasta las 10:15 más o menos. Pero si nos extendemos, está bien. Bueno, el hermano Ezequiel, él tuvo que salir. Me mandó un mensaje y dijo que él tuvo que salir. Pero muy interesante la conversación, los puntos que trajo el hermano Eric y el hermano Alan. Yo creo, hermanos, que para mí esto es muy concentrado a la palabra. Y me gustó mucho lo que dijo el hermano Alan, porque cuando el Señor le mostró, el ángel le mostró al hermano Branham esa visión ahí de la carpa, eso ya está hablando de más allá de su ministerio, porque acuérdense una cosita, un detallito, cuando la gente estaban entrando ahí en ese cuartico y estaban saliendo, ahí adentro no había, por lo que entiendo, no había ni una otra persona, ni un ministro, no había nadie en ese cuartico. Había una presencia, sí, pero no había ni un ministro, ni el hermano Branham estaba ahí adentro de ese cuartico. Entonces, esto se trata es de la presencia de Cristo siendo revelado personalmente a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos en diferentes niveles, diferentes etapas,
Pero lo que, como dice Juan ahí en Apocalipsis 10, que es cuando en los últimos días de la voz del séptimo ángel, cuando todos se revelaron en el Apocalipsis 17, ya que lo que nos toca a nosotros hacer es comernos ese libro. O sea, ese libro que ya está abierto, el ángel desde el comienzo en Apocalipsis 10:1, que él mismo fue el que abrió. Y ahora a nosotros nos toca es comernos ese libro. Entonces yo creo que esa tercera etapa está muy enlazada también a eso. Se trata es básicamente la palabra revelada personalmente y un encuentro personal, no un nuevo nacimiento en sí, no salvación en sí, pero es llegando a ese punto de una revelación completa, o sea, como Pablo dijo, que ya cuando yo ya me veo en una manera, no me acuerdo ya el versículo, pero, o sea, en una manera completa, y eso causará que nosotros llamaremos el rapto, como dice el hermano, que me dijo el hermano Saquiel y dijo el hermano Branham en un cierto lugar. Entonces, se trata es bastante de comer la palabra. Y está enlazado mucho también con el ministerio, pues me gusta lo que el hermano Eric propuso de hablar sobre los diferentes picos, o sea, de las montañas, y desmenuzar eso sería bueno. Pero, y una cosa que la gente no está, la gente, lo que pasa con la gente es que ellos quieren solamente ponerle todo eso al hermano Branham, pero y no se dan cuenta que esa palabra fue dada es para nosotros. O sea, el hermano Branham ya hizo su parte, ahora nosotros tenemos una parte que cumplir. Entonces, y eso es lo que la gente es como nosotros ministros debemos de ayudarle a la gente. Verdaderamente es una revelación, pero ayudarles, inculcarles a ellos, que esto se trata tanto como de ellos, que como fue con el hermano Branham. ¿Entiende? El hermano Branham tuvo su parte, tuvo su ministerio, tuvo sus jalones. Ahora nosotros también tenemos que tener 3 jalones en nuestras vidas también, espiritualmente. Pero todo se consume es con el abrimiento de la palabra, el comer la palabra y esa palabra cambiarnos de adentro para afuera a un rapto. Entonces, hermanos, ahí yo les voy a quitar el mood, bueno, darles el micrófono a todos. No sé, hermano Eric, ¿usted quiere terminar o? Y se me olvidó decirlo, pero sí, mi segunda participación, al igual que hermano Alan, cerraba con eso el tema de hoy. Creo que es suficiente mencionar. Hay tanto, hermano, yo pienso que nos podríamos tardar meses si cada uno de nosotros se adentra a lo que todo esto representa. Esto engloba todo el mensaje, hermano. Podríamos tardarnos mucho tiempo, hermano, ver la manifestación de esas etapas en la vida de varios, tanto como profetas como también el mismo Señor Jesús. Solo en Capernaum, hermano, solo en Capernaum fue manifestado, los 3 jalones, me atrevería a decirlo. Solamente en Capernaum, ¿verdad? Yo sé que ustedes recuerdan la historia cuando él estaba predicando y reunió a todos los de ahí de Capernaum, incluyendo a los religiosos, y llegó creo un par de hombres, uno de ellos inválido, con problemas para caminar, y ya estaba lleno. Creo que Lucas habla de eso. Y entonces lo subieron por arriba, y entonces ahí vemos cómo lo bajaron hasta los pies de Jesús. Y entonces ustedes ven ahí cómo ahí, hermano, ¿verdad? Hubo sanidad del cuerpo, hubo discernimiento cuando les dijo a aquellos hombres, ¿por qué cavilan ustedes? Les dice. Y también hubo sanidad del alma.
les dijo, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Ahí nosotros vemos, hermano, cómo esas tres etapas se mostraron allí mismo. Jesús se las mostró a ellos. Por eso, Él le dijo a Capernaum, ¿verdad? Si las obras que fueron hechas en ti, le dijo, ¿verdad? Porque ahí, hermano, fue hecho todo. Y solamente en ese culto podemos ver cómo esas tres etapas tomaron lugar ahí en el ministerio de Jesús. Pero sí es bonito y es también muy edificante, tanto para nosotros como los que van a ver la retransmisión, si subimos el video. Va a ser muy productivo si podemos tomar, como mencionaba, el ministerio de hermano Branham a través de esos 5 picos. Verlo también, o ordenar de manera cronológica, hermano Alan es muy bueno para eso. Ubicar de tal fecha a tal fecha, podemos nosotros ver que este jalón operó y luego empezó el otro ministerio. Y ver, hermano Luis, terminar, concluir la siguiente reunión. Entonces, ¿qué parte de ese tercer jalón a nosotros nos corresponde? Porque yo dije amén, lástima que estaba en mudo, ¿verdad? El micrófono cuando usted dijo eso. La gente le está atribuyendo todo al hermano Branham, que todo lo tiene que hacer hermano Branham, y es ahí donde juega un papel bien importante el balance del cual el profeta nos habló que tenemos que establecer. No podemos atribuirle todo al hermano Branham, porque hubo una parte del ministerio de Elías que lo cumplió Eliseo, una parte dentro del ministerio de hermano Branham que lo va a cumplir la novia, el ministerio quíntuple. Así como también no podemos enfocar todo absolutamente a la novia, que sería otro extremo, sino quedarnos en la parte correcta, en el balance del cual el profeta nos habló, quedarnos en el punto central, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy productiva la próxima reunión. Creo que esto, como dijo hermano Alan, no sé si fue esa palabra que usó, me siento emocionado. Yo también me siento que voy a ir a retomar apuntes, retomar citas y todo eso, porque estoy tratando de recordar una cita que leí acerca de cuando el profeta recibió la espada y hubo algo ahí, pero no la tengo ahora, pero la siguiente tal vez traiga ahí para leerla y compartirla. Yo pienso que vamos a ir a escudriñar y adentrarnos de manera profunda en ese tercer jalón, la siguiente reunión, que hay que programarla, ¿verdad? Yo también tengo que salir dentro de unos 5 o 10 minutos. Entonces, ruego sus oraciones, hermanos. Gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad? Y ser parte de esta reunión. Ha sido de mucha bendición realmente, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga a todos. Y antes de que nos vayamos, hermano, yo pienso que es propio que el hermano Moisés y el hermano Gio también den su comentario antes de cerrar la reunión. Dios los bendiga, hermano. Bueno, yo creo que ha sido de mucha bendición esta reunión. Yo la verdad no tenía pensado estar, como ya todos sabemos aquí dentro del grupo. El más pequeño en diferentes ámbitos soy yo, pero la verdad que yo creo que si se trata de escudriñar la palabra y de poder captar lo que el Señor nos quería decir a través del profeta, para que nosotros podamos llegar a una madurez espiritual, porque como decía el hermano Luis, si no me equivoco, el tercer jalón es individual. Hablamos de una vida completa o Cristo viviendo en nosotros. Entonces, la verdad que yo, como les digo, no tenía pensado estar en la reunión porque me considero el más pequeño, ¿verdad? Estoy alrededor de ministros, todos ustedes son unos grandes ministros, pero también son mis amigos y la verdad que yo no podía dejar que el diablo afectara mi mente, ni que el diablo me molestara en cierta manera, sino al contrario, traté de no perder la bendición, porque así como todo culto es bendición, también todo momento, cada hora o cada instante que se tome la palabra es de bendición. Bueno, yo no había podido escudriñar nada, pero como decía Eric, me voy con muchas citas, tengo mis anotaciones aquí y yo creo que si Dios lo permite para la siguiente reunión, creo que quizás podemos hacer algunas interferencias ahí y poder aportar alguna cosita que el Señor nos dé. Ha sido de gran bendición poder escuchar
a todos, al hermano Luis, a Eric, a Alan, a Chico Moisés, a todos, a Eli. Dios les bendiga y bueno, gracias a ustedes por compartir lo que el Señor les ha regalado. Hermano Moisés, Sí, hermano, ya está. Bueno, hermano, hágale. Estamos a punto, ¿verdad? Estamos cambiando el micrófono. Hermanos, pues realmente, como decía nuestro hermano, es una gran bendición poder estar acá. Yo me considero en menor igual, ¿verdad? En cuanto a conocimiento, sé que ustedes llevan una larga trayectoria, no solamente como predicadores, sino escuchando este mensaje. ¿Verdad? Llevan muchos años escuchando esto y quizás eso le ha ayudado a adquirir conocimiento de diferentes puntos de vista de otros hermanos que ya les ha tocado tocar este tema o predicarlo, ¿verdad? Y seguramente tienen largos apuntes a los cuales pues, estamos agradecidos. Yo en especial estoy agradecido porque lo van a compartir con nosotros. En estos precisos momentos igual yo estaba haciendo mis anotaciones, tratando, ¿verdad?, de entrar y empaparme más en el asunto. Pues me gustaría, como decía nuestro hermano Giovanni, poder hacer algunas intervenciones en la próxima reunión. Me gustó en ciertos puntos, ¿verdad? Yo siempre le digo al hermano Alan, o al menos hace poco le comentaba, de que como predicador, pues no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que nuestra vista, o al menos nuestro pensamiento, es escaso, ¿verdad? No como Dios que tiene la visión de las cosas en 360 grados, ¿verdad? Nuestra visión puede que sea corta en ese caso, ¿verdad? Y pienso que uniendo los diferentes puntos de vista podemos llegar a una mayor amplitud del tema. Y hay algo pues que me gustaría solamente retomar, no sé ustedes si lo notaron, hablando de lo que comentaron, ¿verdad? Porque sabemos de que el primer jalón del hermano Branham fue esa mano blanca, hablando de las enfermedades. A mí me gustaría igual que en la próxima reunión tomáramos o hiciéramos algunas preguntas acerca de esa mano blanca. Sé que es por las enfermedades, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si en algún dado caso no era una enfermedad? Esa mano blanca se activaba, ese don se activaba, ¿verdad? Y en lo otro, de igual forma, me llama la atención en que el ángel solo le menciona la enfermedad del cáncer. ¿Por qué solamente la enfermedad del cáncer? Habían otras enfermedades. Para el tiempo del hermano Branham yo creo que ya existía lo que se llama el VIH-Sida. Es una de las enfermedades más letales que no hay cura en el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué el ángel solamente le menciona el cáncer? ¿Verdad? Y otra de las cosas que tenía que hacer que la gente le creyera, ¿verdad? Como les digo, he estado tomando y algo que sí me gustó, me impactó bastante, que lo mismo que se le fue dicho a Moisés, le fue dicho a él. Cuando el ángel, él estaba titubeando, cuando la aparición del ángel, y él en un mensaje, si no me recuerdo, él lo dice, y es como morir cuando estaba delante de la presencia de ese ángel. Él le dice, no temas, para reconfortar su corazón, pero él también lo manda y él le dice, ¿quién? Yo no soy educado, yo no he ido al colegio, pero le dice, yo estaré contigo. Ya en eso, en el primero, en el segundo, o ya sea en el tercer, digo, iba a estar el Señor con él, ¿verdad? Me gustaría que de igual forma, yo sé que acá ustedes saben más del asunto, así que me gustaría que en la próxima, pues, entráramos en eso. Estaba viendo lo de los picos. Es algo interesante, es un tema muy largo, extenso, pero yo creo que nos va a ayudar a adquirir más conocimiento acerca, ¿verdad?, de lo que fue el ministerio del hermano Branham y cómo nos va a ayudar a crecer esto a nosotros. Así que, hermano, eso sería. Les prometo más participación, ¿verdad?, en la próxima reunión. Vamos a estudiar un poco más el tema. Dios les bendiga, hermano. Bueno, gracias, hermano Moisés. Gracias, hermano Giovanni. Porque no íbamos a terminar la reunión sin escucharlos a los dos. Alguito. Hermano Eric, no sé si usted quiere
ya terminar la cosa. Yo no soy muy elocuente como usted y el hermano Alan, entonces hágale, hermano, termínelo entonces. No, 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 no. Usted termina, hermano. Usted termina y usted da las conclusiones. Estoy comiendo elote. Es temporada de elote aquí en mi país. Está rico, hermano. Entonces, no, hermano Moisés, en el caso del profeta, en el tiempo en que él hace referencia al cáncer, no sé si esa fue la pregunta, porque eso lo mencionó el cáncer. Es porque el cáncer era la enfermedad más letal en ese entonces. Por eso dice, ni siquiera el cáncer. Es dándole una magnitud sumamente alta al cáncer. Cuando dice ni siquiera el cáncer, eso le está dando un parámetro, hermano Branham, que si él es sincero, ni siquiera el cáncer. Es decir, eso era lo más letal que había en ese entonces. Porque usted mencionó acerca del VIH, acerca del SIDA. Todavía no existía el SIDA en ese momento. El SIDA apareció creo que en junio o julio del 81. Más o menos ahí para esa fecha. Primeros días de junio, para ser exactos, de 1981 aparece el SIDA como una enfermedad, como una pandemia que todavía está hasta el día de hoy. Entonces, creo que esa es la razón, ¿verdad? Bueno, a mi punto de vista, a mi parecer, por eso él dice ni siquiera el cáncer, porque era lo más, hermano, destructivo y todavía, hermano, es una de las enfermedades más temibles todavía, ¿verdad? Aún hoy a nuestros días. Entonces, hermano, lo demás solamente para despedirme. Dios te bendiga, hermano Alan. Saludos a Gilgal. Dios le bendiga, hermano Luis. Saludos a su pastor, a los hermanos por allá de Spoken Word. Hermano Gio, Dios te bendiga. Saludos al pastor también, hermano Nilsson. Hermano Moisés, Dios le bendiga. Muchos saludos, hermano, y siempre pues apreciamos escucharle predicar a través de Facebook, hermano. Pero Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, hermanos, pues entonces para terminar, a ver, ya voy a dejar de grabar, ya entonces.